¿A quién no le gusta comer? Algunos piensan cuando hablamos de comida en esto, otros en esto otro. Pero personalmente, cuando me entra hambre, siempre estoy dispuesto a disfrutar esto de aquí. Saludos a todos. Déjame en los comentarios si averiguaste qué plato es el que a mí más me gusta. Bueno, así como nuestro cuerpo físico necesita alimento diario para sobrevivir y tener energía, también nuestra vida espiritual necesita nutrirse constantemente para crecer fuerte, para que tenga una vida sana y resistente ante todo ataque. Jesús mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo dijo en Mateo 4, versículo 4. Y así, hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, esta no es simplemente un conjunto de libros o de historias o reglas que Dios nos manda. Es la palabra viva de Dios, nuestro alimento espiritual esencial, como así lo dice 1 de Pedro 2:2. Así que, como recién nacidos, acérquense a la palabra de Dios, que es pura y viva, para que crezcan en ella. Sin embargo, tener una Biblia en la estantería no es suficiente. Necesitamos estrategias intencionales para comer y digerir esa palabra, permitiendo que nos transforme desde dentro hacia fuera. Hoy exploraremos 4 estrategias claves para alimentarnos de una forma correcta y verdadera con las Escrituras, con la palabra de Dios. La primera estrategia: lectura consistente y con propósito. Con esto quiero expresarte que se trata de establecer un hábito regular de la lectura de la palabra de Dios. No de forma esporádica o así, abriéndola al azar a ver qué Dios me dice. No, con un plan y con una estrategia, con una meta. La consistencia lo que hace es crear familiaridad con la narrativa general de toda la Biblia, es decir, con los atributos de Dios y sus planes a lo largo de la historia y también para tu propia historia. Una lectura con propósito implica saber el por qué estamos leyendo. Buscamos, por ejemplo, conocer más de Dios, entender el por qué yo estoy pasando por lo que estoy pasando y quiero encontrar en la palabra una salida a esta situación. Son cosas que indican el por qué o la razón. Pues siempre debe haber un sentido para algo. Pero eso sí, evita que la lectura se vuelva en una simple tarea rutinaria. Considera empezar un plan de lectura que te lleve a la lectura de la Biblia durante todo un año, o enfócate en leer un libro completo y hacerlo varias veces para captar su mensaje central y todo lo que es el pensamiento de ese libro. La exposición regular a la palabra renueva nuestra mente y también nos protege, como crea una barrera contra todo error. Es como tomar vitaminas espirituales diarias. Josué 1:8 dice: nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo no solo habla de meditar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, sino de tener esa ley, la palabra de Dios, constantemente presente. ¿En dónde? En tu boca, lo que implica una lectura y recordatorio continuo de lo que hay en ella. La segunda estrategia: estudio profundo y contextualizado. Esto sería ir más allá de la simple lectura superficial para pasar a un punto más importante: el investigar el significado del texto. El estudio implica prestar atención al texto y no leerlo así como de pasada. Detenerse implica preguntarte qué querrá decir y por qué de todo esto. Te animo a utilizar herramientas como concordancia, diccionario bíblico, comentario o diferentes traducciones que pueden enriquecer enormemente tu comprensión de las Escrituras. El estudio nos va a ayudar a evitar sacar esos versículos de contexto para que digan lo que nosotros queremos que digan. No, requiere ese esfuerzo y disciplina, pero nos permite también desenterrar tesoros escondidos de sabiduría de Dios y entender la intención original del autor inspirado por el Espíritu Santo. Es la diferencia entre simplemente comer y realmente saborear, degustar y entender los ingredientes de una comida.
Pablo nos lo dice esto en Hechos 17:11. Dice, y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los habitantes de Berea no solamente escucharon, sino que activamente escudriñaron, es decir, examinaron cuidadosamente para verificar la verdad. Esto es estudio. Tercera estrategia, meditación reflexiva y personal. Es decir, tomar un pasaje o versículo específico y masticarlo espiritualmente, reflexionando sobre su significado e implicaciones para nuestra propia vida. La meditación bíblica no es vaciar la mente, como dicen que hay que hacer en la meditación otras religiones. No, sino de llenar la mente con la palabra de Dios. Es un proceso más lento y personal. Después de leer o estudiar, aparta ese tiempo para pensar profundamente. ¿Qué revela este pasaje sobre el carácter de Dios, sobre amor, la justicia, la santidad y su poder? ¿Qué me enseña sobre mi propia naturaleza, sobre mi pecado o mi propia identidad en Cristo? ¿Hay alguna promesa que yo pueda agarrar ahí? ¿Hay algún mandato que la palabra me manda a obedecer? ¿Algún ejemplo que tengo que seguir o algún ejemplo que tengo que evitar? La meditación permite que la verdad de la palabra descienda de la cabeza al corazón, conectando también con nuestras emociones, con nuestra voluntad y con nuestras circunstancias. Es donde el Espíritu Santo a menudo personaliza el mensaje para ti, para tu propia vida. El Salmo 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El salmista no solamente ahí leía, sino que meditaba activamente en los preceptos y en los caminos de Dios. Y por último, la cuarta estrategia. Aplicación práctica y obediente. Sencillo. El paso final y crucial sería poner en práctica lo que hemos leído, lo que hemos estudiado y lo que hemos meditado. Esto sería esencialmente vivir conforme a la palabra, el seguir los pasos de Cristo, el vivir el Evangelio. Todo conocimiento o la reflexión son inútiles si no conducen a una transformación en mi manera de vivir. La aplicación en donde la fe se hace realidad. Después de leer y meditar un pasaje, pregúntate, ¿cómo cambia esto mi forma de pensar, hablar o actuar hoy? ¿Qué paso específico de obediencia necesito dar? ¿Necesito arrepentirme de algo? ¿Perdonar a alguien? ¿Confiar más en Dios en ciertas áreas de mi vida? ¿Servir de una manera diferente en mi iglesia? La aplicación no siempre es fácil, requiere fe, dependencia del Espíritu Santo y a menudo salir de nuestras zonas de confort. Pero es aquí donde realmente vamos a experimentar el poder transformador de la palabra y del Espíritu Santo y donde demostramos que somos los verdaderos discípulos de Cristo, como Él nos manda. Sin aplicación, somos simples oyentes. Pero déjame que te lo diga de esta manera. Somos simples oyentes que se engañan a sí mismos. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Este texto es muy claro, ¿verdad? La verdadera espiritualidad se demuestra en la acción obediente, no solo en el conocimiento acumulado. ¿Cómo podemos pasar de simplemente leer a ser verdaderamente alimentados y transformados por la palabra? Hoy quiero compartirte un método muy práctico y muy probado a lo largo del tiempo que se conoce como el estudio bíblico inductivo, que se pone en práctica todo lo que yo te acabo de comentar con anterioridad. Se resume en 3 pasos claves y sencillos: observación, interpretación y aplicación. Déjame que te los ponga paso por paso. Paso primero, la observación. ¿Qué dice el texto? Este es el fundamento. Se trata de mirar detenidamente el texto bíblico para ver exactamente lo que dice, sin añadir ni quitar nada, sin saltar a conclusiones prematuras. Es como un detective examinando la escena de un crimen en busca de pistas. Para ello, hay que leer el pasaje varias veces, quizás usando diferentes traducciones, y hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿quién?
quiénes son los personajes involucrados, quién habla, a quién se le escribe, o el qué está sucediendo, cuáles son los eventos principales, qué temas se mencionan aquí en el pasaje. ¿Hay mandatos, promesas o advertencias que tengo que ver? ¿Dónde? ¿Dónde ocurren estos eventos? ¿El lugar es significativo? ¿Es importante? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? ¿Hay alguna referencia temporal que sea importante? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrollan los eventos o cómo se presentan los argumentos? Busca palabras claves que se repitan o listas o contrastes, por ejemplo. Pero, sin embargo, o también comparaciones, cómo, así como, conectores lógicos como por qué, por tanto, para qué, preguntas retóricas, el tono emocional del pasaje, etc. Anota todas estas observaciones. No intentes entender el significado todavía, solo registra los hechos y lee detenidamente. Paso segundo, interpretación. ¿Qué significa el texto? Una vez que hayas observado cuidadosamente algo, busca ahora entender el significado original del pasaje. ¿Qué querría comunicar el autor, inspirado por el Espíritu Santo, a esa audiencia para la cual le escribió? Este paso requiere pensar y a veces investigar un poquito más profundo. Considera lo primero el contexto. Este es el rey de la interpretación bíblica. Mira el contexto inmediato, es decir, los versículos anteriores y posteriores. Y también el contexto del libro, el propósito y tema general del mismo y el contexto de toda la Biblia, es decir, cómo encaja este pasaje en la revelación general de Dios y en la historia de la redención. Otro punto es el significado de las palabras. ¿Hay palabras clave cuyos significados necesitas aclarar? Sí, porque no conocemos todas las palabras. Un diccionario bíblico te puede ayudar mucho. Y examina también la cultura y la historia. ¿Cómo influía en la cultura y la historia de la época en cómo se escribió este pasaje? Busca referencias cruzadas, porque hay seguramente pasajes de la Biblia que van a arrojarte más luz sobre esto. Y muchas Biblias tienen al final una referencia. Y si no, usa San Google, que te va a ayudar muchísimo en este aspecto. Y pregúntate, ¿cuál es la verdad o principio fundamental o atemporal que enseña este pasaje acerca de Dios, del hombre, del pecado, de la salvación, etcétera? Por supuesto, ahí es donde entra el Espíritu Santo para que ilumine tu entendimiento. El objetivo es descubrir la intención del autor, no imponer nuestras propias ideas ahí al texto. Y paso tercero, aplicación. ¿Cómo respondo al texto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Ese es el objetivo final, permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Habiendo observado lo que dice y entendiendo lo que significa, ahora nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Cómo esto debe cambiar mi vida en esta verdad? La aplicación debe ser personal, práctica y déjame decirte esto, específica. Hazte preguntas como, ¿hay algún ejemplo que yo personalmente tenga que seguir? ¿Hay algún pecado que la palabra de Dios me esté hablando que yo deba específicamente confesar y abandonar? ¿Hay alguna promesa en la que yo deba de confiar? ¿Hay algún mandato en el que yo tenga que poner en práctica, tengo que ser obediente? ¿Hay alguna verdad sobre Dios que deba creer y que cambie mi perspectiva y mi pensamiento de quién es Dios? ¿Cómo afecta esto a mi relación con Dios y con los demás? ¿Qué pasos concretos puedo dar hoy o en esta semana para vivir conforme a esta verdad? Sé específico. En lugar de debo amar más, piensa, ¿a quién puedo mostrar amor de manera práctica esta semana y cómo hacerlo? Escribe la aplicación y, si es posible, compártela con alguien para darle cuentas. Este método no es una fórmula mágica, pero sí una herramienta poderosa y disciplinada para interactuar profundamente con la palabra de Dios. Te ayuda a ir más allá de la lectura superficial y a comprender el mensaje de Dios con mayor claridad y a conectar las verdades bíblicas con tu vida. Al practicarlo regularmente descubrirás que la Biblia cobra vida de manera nueva y emocionante, alimentando tu alma y equipándote para un crecimiento espiritual genuino y duradero. Te dejo un reto. Esta semana elige un pasaje corto de la Biblia, quizá un salmo o unos pocos versículos, por ejemplo, de la epístola de Filipenses o de Santiago. Dedica al menos 20 o 30 minutos a estudiarlo usando estos 3 pasos. Observa, lee el pasaje varias veces y anota
todo lo que veas. Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, etc. Esas palabras clave. Segundo, interpreta, reflexiona sobre su significado conforme al contexto en el que está escrito. ¿Cuál es la verdad central que enseña? Y tercero, aplícalo. Es decir, escribe al menos una aplicación específica personal tuya. ¿Cómo responderás a esta verdad en tu vida esta semana? Inténtalo. Te sorprenderá lo mucho que puedes aprender. Espero que este corto video te haya podido ser de ayuda para tu siguiente paso en la fe, de alimentarte de forma correcta sumergiéndote en las Escrituras. Si deseas profundizar un poquito más sobre el tema y ver más sobre este método, aquí en la descripción del video te dejo un manual sobre un curso que impartí sobre el tema. Me puedes enviar comentarios, sugerencias y estaremos gustosos de poderte ayudar en lo que esté en nuestra mano. Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo devocional.